Buenas tardes. Hola, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Todo bien, por suerte? Para avanzar un poquito más. Buenas tardes a todos. Bueno, la idea de hoy, buenas tardes. La idea de hoy es que avancemos un poquito más sobre, sobre la parte de derivación. Ya vamos a empezar con la derivada de una función de varias variables. Acá, como ustedes saben, para nosotros poder derivar, necesitamos todas las reglas de derivación que ustedes conocen de la matemática 1. O sea que sugiero que una vez que empecemos ahora a ver, que ustedes van a ver que claramente se necesitan las reglas de derivación, traten de ir repasando, digamos así, todo lo que ustedes vieron en la matemática 1. La idea es avanzar hoy sobre las derivadas parciales y la próxima clase ver algunas aplicaciones y avanzar sobre ya la línea de la derivada la diferencial y demás. O sea, es un bloque que no es tan largo, que vamos a ver algunas que otras aplicaciones que tienen ustedes aquí dentro de la parte de economía, y vamos a tratar de que esto que veamos nos sirva para. La derivación es un tópico importante, o sea, iniciamos ahora la parte que es derivada, y esto es lo que vamos a seguir trabajando en todo este bloque hasta terminar, digamos así, la cursada de este bloque. Entonces, vamos a ver si empezamos con el tema de la derivación. Yo no sé acá, acá admito. Bajamos esto y compartimos pantalla. A ver, voy a tratar de ampliar acá. Lo tengo acá. Bien. Bueno, la idea entonces hoy va a ser trabajar un poquito más respecto de lo que es las derivadas, en el caso de que tengamos funciones como las que estamos trabajando ahora, de más de una variable, ¿no? En la cual nosotros ya estudiamos dentro de esas funciones que estamos trabajando, algunas ideas importantes como todo lo que se corresponde a las gráficas, a las curvas de nivel y demás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es recordar un poquito, por así decir, la idea de la derivada que nosotros teníamos para la función de una variable, y vamos a trabajar con la derivación parcial para las funciones de más de una variable, o sea, para las funciones con las cuales estamos trabajando nosotros ahora. O sea que la idea es avanzar sobre la derivación en el caso de la derivada parcial. Y vamos a hacer una idea clara de cuál es la diferencia, ¿no?, por la cual uno trabaja una derivada y dice, uy, esto es una derivada parcial. ¿En qué se diferencia? Eso es lo importante respecto de una derivada de la que nosotros conocemos. Esa sería, por así decir, la idea que nos va a convocar hoy. Ver en qué nos diferenciamos de una derivada respecto de la otra derivación que uno está tratando. Bueno, las derivadas parciales tienen múltiples aplicaciones, pero en realidad nosotros vamos a estar interesados solo en trabajar las ideas que hacen a la parte de económica, ¿no? Porque nosotros en realidad lo que se refiere a las otras aplicaciones de la derivada, sabemos que hay muchas aplicaciones de la derivación parcial, especialmente cuando uno trabaja
en funciones de varias variables, pero nosotros nos vamos a concentrar claramente en esta otra forma de derivación para economía. Bueno, nosotros cuando teníamos en Matemática 1, acá voy a hacer el repaso de Mate 1. En Mate 1, ¿nosotros qué trabajábamos? Trabajábamos funciones que estaban definidas de un dominio de, no sé, de la recta n, de R en R. O bien más de un dominio de un intervalo real. En realidad, lo que más uno trabaja en el caso de las funciones reales, los dominios pasan a ser intervalos o unión de intervalos. Cuando uno definía la derivada en un punto, nosotros ¿qué es lo que hacíamos? Tomábamos un punto A que pertenece a los reales, por ejemplo, y entonces uno podía definir en ese conjunto la derivada, o sea, la derivada de la función con respecto al punto A. Entonces, ¿qué era la derivada? Era un límite. Era el límite cuando delta x tiende a 0 de la función incrementada, se decía, o sea, movida en el punto a más delta x menos la función en a sobre el incremento. Eso era lo que yo tenía que conocer como la definición de una derivada en el caso de Matemática 1. Cuando uno venía acá decía, bueno, ¿qué significa esa derivada? Entonces uno viene y yo me paro en el eje real, en el eje de R2, porque yo sé que las funciones justamente reales, yo las dibujaba aquí, ¿no? En R2. Este es Y, esto es X, entonces yo estoy analizando la derivada, no sé, de una función en un punto A cualquiera. Supongamos que este es el punto A en el cual yo voy a trabajar, la derivada. Entonces vengo aquí para dar un punto, así me queda dibujado, miro cuánto vale este punto A. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Uno hace un incremento en delta X, que puede ser tanto positivo o negativo, y entonces trabajo acá con un punto de coordenadas A más delta X. Entonces, cuando uno trabaja con el punto de coordenadas A más delta X, es esto que está acá. Vamos a ver quién es f de A más delta X y quién es f de A. Cuando yo vengo acá, este que tengo acá es el valor de A más delta X. Bueno, me salió medio parecido, pero bueno, pensemos en que acá yo tengo A, y aquí tendría el f de A, y si acá tengo A más delta X, y vamos a hacerlo más acá, bueno, muy chiquitito acá, estaría el f de A más delta X. Miren acá. Entonces, esto que tengo acá, este punto que está acá, lo voy a señalar en rojo, este punto que está acá es el f de A le corresponde el f de A, en algunos casos corresponde más abajo, ven, este quedó más abajo, pero bueno, este sería el f de A más delta X. Guarda que acá me quedó la imagen un poco más baja, lo cual no significa que puede ser así o así, no importa. Puede ir creciente o decreciendo la función. Entonces, si uno mire quién es f de A más delta X menos f de A, es justamente esta diferencia. Esta diferencia que yo tengo acá es la que hace que yo esté restando f de A, bueno, en este caso sería f de A menos f de A más delta X, pero en valor absoluto esta es la diferencia que tengo, o bien vista acá este pedacito. Si yo pienso en la recta que pasa por este punto y este punto que está acá, la recta que yo puedo dibujar es una recta secante, o sea, la recta que pasa por esos dos puntos. Entonces, esa es la recta que yo tengo cuando trabajo pasando por esos dos puntos, la expresión que tengo, escucha, acá, a ver, es esta. Bueno, si yo tengo A más delta X, ¿qué significa que delta X tiende a 0? Significa que delta X se va acercando tanto como yo quiera al A.
Entonces, a medida que se va acercando, esta recta que yo tengo como recta secante que une esas dos imágenes, también se va a ir como corriendo al punto. O sea, acá voy a tener A más delta X1, si me corro acá, más acá voy a tener, perdón, A más delta X2, y cuando se acerque tanto como yo quiera al punto A, lo que voy a obtener como resultado es justamente la recta tangente a esta curva en este punto. Eso es lo que uno tiene justamente cuando uno encuentra la derivada. Es decir, que si yo tengo lo que uno va encontrando acá, con estas sucesivas diferencias, digamos, acá, con estas diferencias que yo tengo acá, lo que yo estoy encontrando son rectas que pasan por esos dos puntos, el A y el A más delta X, que son secantes, pero a medida que yo me acerco, esta distancia es el delta X, y a medida que el delta X como distancia, eso significa que se acerca a cero, que yo lo voy achicando cada vez más, voy obteniendo distintas imágenes. Entonces claramente las rectas que son secantes se van cada vez acercando más a encontrar la recta tangente. Entonces uno dice que encuentra con la derivada la pendiente de la recta tangente. O sea, la derivada mide en un punto, ¿no? La derivada en un punto nos da la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. Esto es lo que mide la derivada. En algunos casos uno lo suele considerar como ritmo de cambio instantáneo, que son otras cosas que suele pasar. También nos sirve encontrar la derivada para encontrar las zonas de crecimiento y decrecimiento de una función. Utilizo la derivada cuando encuentro los máximos y los mínimos de una función y demás. O sea que la derivada, como tema central de la matemática 1, es muy importante. Para nosotros también es muy importante. Pero esta idea que yo aprendí acá es la idea que yo voy a usar para definir nuestra derivada parcial. Entonces, yo tengo que pensar ahora cómo hago que una función que tenga dos variables pueda comportarse como una curva en uno u otro eje. Esa sería la idea. ¿Para qué? Para poder usar lo que yo conozco que es esto. Esto ya lo tengo, yo ya lo conozco, ya sé qué es lo que significa y siempre el análisis de varias variables va a buscar lo que ya conoce. Entonces, vamos a hacer algo que es importante que veamos antes de empezar a definir la derivada parcial. A ver, yo decía que cuando yo tenía una función, no sé, que va de R2 en R, habíamos visto que nosotros podíamos hacer su gráfico en R3. Entonces, supongamos que yo tengo la f de xy que estoy trabajando, sea justamente esta, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Cuando yo tengo esta expresión que tengo acá, vengo aquí y digo, bueno, este es el z, vengo acá, este es el y vengo acá y este es el x. O sea, tengo el sistema de ejes ortogonal, ¿no? Entonces tengo el sistema de ejes x, y z. Si yo lo pienso así, si el i vale 0, uno hace así lo que se llama el trabajo por trazas, que lo dice el otro día. Entonces dice, lo hice cuando empezamos a ver esto, z es igual a x cuadrado. Esto es una forma de dibujar. Entonces yo vengo acá al plano xz, ven, y dibujo esta parábola. Z igual a x cuadrado. La parábola que tengo es esta. Bueno. Si hago x igual a 0, me va a quedar la misma parábola, pero en y cuadrado, o sea,
La parábola que pasa por el origen, la cuadrática que ustedes conocen, en el plano ZI. O sea que, y si yo le doy una altura al Z constante, la corto en algún lugar, me quedó, perdón, por así decir, una copa. Está acá. Y bueno, que después yo les dije, teníamos las proyecciones, podíamos ver las curvas de nivel y demás, pero en realidad el dibujo es una gráfica. Ahora bien, si yo tengo que f de xy es lo que encontré acá, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Y si considero y igual a 2, o sea, y constante, se dice y constante, entonces, miren en lo que se transforma. F se transforma en una función de X y constante, o sea, ahí vale 2. Quiere decir que me va a quedar la parábola X cuadrado más 4. ¿Ven? Me queda una curva. Una curva, cuando y vale 2, me quedó una curva aquí arriba. ¿Ven? Una curva que tiene vértice en x igual a 4, y que, bueno, cuando yo la corto con igual 2, ¿quién es igual 2? Vengo acá, este es 2, igual 2 es un plano paralelo al plano XY, y que cuando yo la corto con esto me quedó una parábola, que tiene esta forma, ¿ven? X cuadrado más 4. Esta es la forma que tiene la parábola, o sea, me quedó una curva acá. Cuando yo la corté me quedó una curva, que no sé, quizás venga por acá, pero no pasa por el origen, pasa por 4, acá, por acá. Y si yo lo corto a x igual a 2, me queda x igual a constante. Y entonces me va a quedar la función f de 2y. Quiere decir que cuando vale x voy a tener esto, 4 más y cuadrado. O sea que si yo la corto con el x igual a 2, que es otro plano, me va a quedar la otra parte de la parábola que es así. Ya me quedan cortes así. Esto está mal acá, hay cortes así. Me queda una parábola dando vuelta aquí y aquí. Entonces, sobre estas curvas, miren qué características tienen. Cuando yo hago igual a 2, o sea, consideré constante, esta curva es una curva de x, o sea, una función de x, ¿ven? Depende de x. De una sola variable depende. O sea, es como la curva que yo sé, que yo aprendí. O sea, depende de x. Y si yo vengo aquí, esta cuando hice x igual a 2, esta también depende de y. O sea que me quedaron funciones de una variable. Entonces, si me quedan funciones de una variable, yo aquí voy a poder derivar con respecto a x. Y acá, como me queda una variable que se puede llamar x, se puede llamar y, se puede llamar z, aquí se llama y, pero es una única variable la que se mueve, también podría encontrar la derivada con respecto a y. Esta es la idea que yo voy a usar ahora, en concreto, que la voy a hacer en abstracto, para que ustedes entiendan. Yo lo que voy a hacer ahora en abstracto es esta idea, definir una derivada que va a ser esto. Voy a usar intersecciones de una superficie con los planos constantes, y ahí vale lo que yo definí del análisis 1. O sea, voy a poder armar un cociente incremental en la variable x y en la variable y. Y las derivadas van a ser justamente las pendientes de las tangentes a las curvas estas que dependen solo de x o que dependen solo de y. Esa es la idea que me tiene que quedar a mí para yo poder trabajar justamente la derivada parcial de una función. Eso es importante porque esto me va a ayudar a mí a definir justamente la idea esa que yo estoy teniendo cuando una función permanece fija o la otra permanece constante.
Entonces vamos a hacer esa idea recordando justamente la derivada de la función de una variable que yo conozco, porque yo conozco la derivada de la función de una variable. Eso yo ya sé cuánto vale. Entonces, como yo ya sé cuánto vale, puedo encontrar, usando esa idea, la derivada de la función en una variable. Entonces vamos a usar esa noción para definir lo nuestro. Bueno, vamos a la hoja que sigue. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Sea z igual a f de x, y. Una función de dos variables definida en un cierto dominio D. ¿Sí? Definida en un cierto dominio D. Este dominio D está en R2, porque ahí está definido el dominio de la función. Vamos a decir lo siguiente, si asignamos ¿sí? un valor numérico fijo, a una variable, como hice antes, ¿bien? Yo le asigné a x primero y luego a y, a una variable, por ejemplo y permitimos que x varíe, ¿sí? La función se convierte en una función de una única variable. La función se convierte en función de una única variable, en una función de una sola variable. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si yo le doy una valor, como hice antes, se puede transformar en una función f de x y 0. Y 0, pongo y 0 porque este es el valor que yo voy a considerar fijo. Entonces la función se transforma en función de una única variable. Entonces yo voy a obtener lo siguiente. Supongamos que yo vengo aquí, vamos a hacer esta idea, vengo acá, voy a escribir acá. Pucha. No, me tomó mal esto. Mira mal, a ver, espere. Acá lo roto mal y no, a ver cómo lo puedo bajar. Pucha. Bueno. No quiere, acá. Al revés, no. Ahí. Ay, qué sensible que son los cursores. Y yo tengo los pulsos muy malos acá. Vamos a enderezar. Ahí. Bueno, luego vengo de acá para allá. Supongamos que tomo el otro acá. El I. Y supongamos que yo vengo aquí y tomé el Z. Bueno, entonces aquí tengo. ¿Me están siguiendo, no? Esto es Z, chicos. Esto es I. Sí, profe. Esto es Z. Bien. Supongamos que yo tengo una superficie cualquiera. No sé, yo dibujo una superficie cualquiera y esta es la superficie que yo estoy dibujando. Esto es importante que tengan presente que siempre que uno dibuja una z igual a f de x, y, yo tengo aquí una superficie.
Si yo a esta superficie la intercepto con igual a I0, voy a obtener una curva, que es lo que yo vi, una curva C1. Es la intersección en estas dos, cuya ecuación será, ¿sí?, como me va a quedar una función que está formada por una z de f de x y 0. Entonces, veamos qué significa ser igual a I0. Si yo vengo aquí y considero acá I0 constante, supongamos que sea este, chicos. Este sea el valor I0. Cuando yo tomo un I0 constante, el plano va a ser paralelo al plano opuesto al que yo tomé el valor constante, o sea, el ZX. Voy a venir acá y esto va a generar, ¿ven? Aquí un plano así, ¿ven? Paralelo a Z tomo algo, esperen acá, y paralelo al X tomo la otra recta. Ahora supongamos que vengo de acá para acá. Paralelo acá. Bien. Cuando estas dos rectas se cortan así, generan un plano. Y cuando se intersecta con la superficie, genera esta curva. Esta curva que une este punto con este punto, que va a tener siempre la forma parecida a la de la superficie, porque es la traza de la superficie, esta es la curva C1 que yo llamé acá. ¿Ven? Aquí yo ya tengo armada, entonces, mi curva C1. Bien. Ahí está mi curva C1. Entonces, yo ya tengo esa gráfica que está ahí. Entonces, veamos lo siguiente. Yo acá, en esto que yo tengo como ecuación de la curva, esta ecuación de la curva, como pasó en el caso anterior, se puede transformar en una función de una única variable, ¿ven? Porque lo único que varía es la variable x. Entonces, si eso pasa, hago lo siguiente. Voy a decir que llamo... Profe, ¿podés volver 2 segundos para atrás, porfa? Sí, cómo no, sí, sí. Ahora lo sigo haciendo. No importa, yo no tengo problema. Listo, ya está. Gracias. Perfecto. Mirá lo que vamos a hacer ahora. Hacemos lo siguiente. Yo llamo, la curva la llamé F1, o sea, C1. Voy a llamar F1 de X, ¿sí?, a la función que depende de X solo y 0 fijo. Porque yo, como les dije acá, esta curva tiene esta ecuación, ¿ven? Era la intersección y tiene esta ecuación. Depende solo de X porque el valor era fijo. Entonces, esta función, como depende de una única variable, yo puedo encontrar la derivada de esa función, ¿sí?, en una variable, o sea, en un punto A. Quiere decir que f'1 de A, por el análisis 1, yo sé que era el límite para delta x que tiende a 0 de f1 de A más delta x menos f1 de A sobre delta x. Esto es lo que yo sé del análisis 1. Pero veamos qué es lo que pasa acá. F1 es la función que está definida como f chiquita de x, que es quien varía, y 0. Quiere decir que esto que está acá, yo lo puedo llamar el límite para delta x que tiende a 0, pero f1 tomó esta forma, ¿ven? Entonces incremento la variable x como a más delta x, f de a más delta x y 0. La voy a dejar como está.
menos, porque acá esta no varía, solamente varía la, ¿ven? La variable x. F1 de A, F de A y 0, porque el I0 no se movió, sobre delta X. Miren ustedes, ¿no? Que acá ya, como definí la función en una única variable, en X, pero la I0 está, o sea, la coloqué acá, porque la I0 está, solamente que acá hizo variación en X. Y esto define la derivada parcial, que se va a escribir así, con respecto a la variable X en el punto A con I0 fijo. Eso es lo que define la derivada parcial. O sea que la derivada parcial es la derivada, o es el cociente incremental, se va a hacer manteniendo I0 fijo. Y solamente se incorpora la idea que yo tenía del análisis 1, se va a incorporar justamente la idea que les acabo de decir, que era mantener el I0 fijo y mover el otro valor que tengo ahí. Eso me permite encontrar esa derivada parcial. Pero si esta es una función de una variable, ¿ven? Y la derivada en realidad se reduce a una variable, en este caso, porque la curva depende de una única variable, quiere decir lo siguiente, que yo aquí, si yo tengo el A acá, ¿ven? Por ejemplo acá, el A acá, voy a venir y voy a trazar este punto que está acá. Este punto que está acá, que es el que yo tengo acá, este punto que está acá, cuando tomé la, es el punto que está en el plano, ¿ven? Y que tiene coordenadas A en X y 0 en Y. Cuando a este punto yo lo subo aquí arriba, le di una altura, un Z. Quiere decir que este punto que está sobre la curva, este punto tiene coordenadas, la de X, A, la de Y que vale Y0, y la de Z que va a ser justamente la imagen del punto A y 0. Y la derivada, como es lo mismo que yo tengo en el análisis 1, porque pasa a ser la derivada de una única función, es la pendiente de la recta tangente a la curva C1 en el punto S en el cual yo estoy trabajando. Quiere decir que es la pendiente de la recta tangente, ¿ven? En el punto A y 0. O sea, quiere decir que acá voy a obtener que la derivada, a ver, voy a sacar la derivada parcial representa la pendiente de la recta tangente a la curva C1, que es la curva que tengo. Bueno, acá, C1. Claramente, chicos, que si yo hubiera tenido acá el A más delta X, la idea visual es la misma que expliqué para una variable. O sea, yo podría haberme venido acá con el punto A más delta X. Entonces, si yo considero la recta que pasa por este punto y este punto que está acá, va a ser secante, ¿ven? Pero a medida que el delta X se acerca al punto A, esa recta secante se transforma en tangente. Quiere decir que la derivada parcial, en este caso, mide la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. ¿Bien? Sí, claro.
Muy bien, entonces, esto pasa para cuando yo tengo esta curva C1. Pero pasa que yo en el ejemplo anterior les mostré que uno puede hacer constante una de las variables o puede hacer constante la otra variable. Entonces, cuando hace constante la otra variable, vamos a obtener otra curva. Vamos a seguir avanzando. Y otra derivada parcial. Bueno, acá ya tenemos esto, acá definimos acá, y acá voy a colocar la definición de las derivadas, de la derivada con respecto a x. Y luego voy a colocar la definición de la derivada con respecto a x. Entonces, como definición, vamos a decir que si f de xy es una función de dos variables, ¿sí? Vamos a decir que la derivada de la función con respecto a x, o sea, la derivada parcial, ya voy a explicar bien por qué la idea de parcial, de la función con respecto a x, se define como la derivada parcial de la función con respecto a x en cualquier punto, ¿no? X, y, en este caso lo había hecho en particular en un punto, pero en cualquier punto, como el límite para delta x que tiende a 0, de la función incrementada solo en la variable x, menos función sin incrementar sobre el incremento, siempre y cuando este límite exista y sea finito. O sea, no puede darme un valor infinito. Siempre y cuando, vuelvo a insistir, el límite exista y sea finito. Miren esto, ¿no? Yo acá usé esta notación, ¿ven? No es la D común, ¿ven? Es como una D así, ¿no? Esta idea es importante. Esta idea de la D así indica derivación parcial. ¿Qué es lo que diferencia de la derivada de una variable, en la cual nosotros hacíamos la D derecha? Porque ahí estábamos indicando la derivada de una función de una única variable. Ahora vamos a ver que acá yo tengo la función de más de una variable. Acá no olviden, siempre que este límite exista, me faltó colocar esto, siempre que el límite exista, el límite exista y sea finito. Está bueno esto de pensar cómo uno utilizar lo que uno aprende del análisis 1, porque entonces uno no está viendo nada distinto de lo que nosotros conocemos, estamos viendo cómo definimos los elementos en el análisis 1 que ya conocemos. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para definir la parcial con respecto a x. Voy a definir la derivada parcial con respecto a y. Entonces, voy a decir que sea z igual a una función f de xy definida en un dominio de R2. Entonces, yo sé que la gráfica de una función de este tipo, vuelvo a hacer lo mismo, yo la voy a ver aquí en R3. Perdón, acá
acá. La voy a ver entonces en R3. Entonces, ahora voy a tomar constante, antes tomé igual y 0. Ahora, yo tengo la z igual a la función f de x, y voy a tomar constante x igual a x0. Entonces, cuando hago la intersección de estos dos elementos, la intersección me da una curva C2, cuya ecuación será z igual a f de x0, porque la y se fija, y. O sea, depende esa curva solo de y. ¿Cómo la veo acá? Yo tengo mi superficie. Mi superficie es algo así, que es la z igual a f de x. Esto que tengo acá es mi z igual a f de x. O sea, la superficie está en R3. Si yo hago x igual a x0, vengo acá, ¿ven? En el eje x marco x0. Y cuando uno va a dibujar el x a x0, va a ser un plano paralelo al plano que falta en la ecuación. Y el plano que falta en la ecuación es el ZI. Quiere decir que el plano va a ser paralelo al ZI. ¿Ven? Vengo acá, llego aquí, vengo acá y llego aquí. ¿Ven? Subo acá. Y este es el plano que yo estoy trabajando. Este plano, a ver, aguárdenme un segundito, por favor. Disculpen, ya estoy con ustedes, les pido disculpas, pero bueno, tenía ahí un problemita con mi mamá. Bueno, entonces yo les estaba mirando acá que yo tenía la superficie z igual a f de xy y tracé el x igual a x0. ¿Ven? Cuando x es igual a x0 tengo un plano paralelo al plano que falta, que sería el zi. Este plano se intersecta en esta curva. ¿Ven? La curva con la cual yo voy a trabajar acá es esta otra, que es la que yo veo, ¿ven? En el otro plano que está acá. Esta es la curva a la cual yo llamé curva C2. Si yo considero un punto fijo, supongamos que consideren el punto B,
Un punto que está acá, si yo considero un punto B acá, el punto este que está aquí arriba, aquí, va a tener como coordenadas el punto X0B. O sea, la llamé B. ¿Ven? Acá. Que si yo lo llevo aquí arriba, como hice antes, lo subo a una altura Z, la altura donde va a tocar va a ser justo la imagen sobre la curva. Quiere decir que el punto que voy a obtener aquí arriba, no, a ver, es este. Tiene como coordenadas lo que me pasó anteriormente. El X0, B, F de X0B. O sea, ese es el punto sobre el cual yo voy a empezar a trabajar. Bueno, entonces, aquí estoy en el mismo caso que antes. ¿Ven? Esta curva de intersección es solo una función que depende de Y. Quiere decir que voy a venir acá y voy a llamar F de Y, o G grande, perdón, de Y, la voy a llamar, para no llamarlo igual que antes, a la función F de X0Y. F de X0Y. Acá depende solamente, si bien es una función de una variable, ¿ven? De una sola variable que varíe lo mismo que la X, solamente que ahora se llama Y, depende solo de la variable Y. Quiere decir que yo puedo encontrar la derivada en ese punto B que hablé ahí, G' de B. Entonces, ¿qué va a ser acá? Va a ser el límite. Voy a incrementarla la variable en delta I, le voy a decir. G de B más delta I menos G de B sobre delta I. Lo mismo que hice siempre para una variable, cuando delta I tiende a 0. Pero ahora bien, la variable que estoy incrementando define, esta función G de I, define la curva esa C2 que yo usé, ¿ven? Que tiene como coordenadas F de X0 fijo I. O sea que el I acá vale B más delta I. Quiere decir que si yo reemplazo aquí, esto me va a quedar el límite para delta I que tiende a 0 de F de X sub 0, ¿ven? Y varié solo el I acá, como B más delta I, menos G de B, o sea, cuando I vale B, va a ser F de X0 I valiendo B sobre delta I. Entonces aquí tengo la variación en I. Esto me define la derivada parcial de la función con respecto a la variable I en el punto X0B. Ahí está. ¿Y qué es lo que significa? Lo mismo que lo otro. O sea, que yo voy a venir acá, y si este es el punto B, y yo le doy un incremento, acá tengo el B más delta I, ¿ven? Y si yo incremento el B más delta I que tengo acá, vengo acá y este es el punto B más delta I y en X0. Pero si yo aquí trabajo con la recta que pasa por este punto y este punto, la recta es secante. Pero a medida que el delta I se achica o se acerca cada vez más a 0, ¿ven? O sea, me voy achicando, este es el delta I. Cuando lo acerco a 0, la derivada va a medirles la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto este que estoy trabajando. O sea, voy a sacar, perdón, la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto. O sea, voy a venir acá, tengo aquí, y si avanzo hacia arriba, tengo en ese punto. Bueno, obviamente, chicos, mi dibujo es imperfecto. Ustedes tienen trazo acá muy feo, mi dibujo. Pero que acá yo este trazo lo puedo
a ver si acá tengo, no, acá no tiene que pasar esto que hice acá, ¿no? O sea, es la tangente, o sea que la curva tiene que ser más noble, tendría que pasar por acá, acá. O sea, pasa por ese punto, pero es perdón, acá era. Esta es la curva. O sea, tiene que ser tal que sea la tangente, o sea, disculpen ustedes mis dibujos, ¿no? Pero tiene que ser la pendiente de la recta tangente. Quiere decir que la derivada de z con respecto a y nos da la pendiente de la recta tangente a la curva C2 en el punto X0 B F de X0. O sea, significa pendiente de la recta tangente a una curva. Bueno, eso que yo tengo ahí nos da la idea, entonces, de cómo definir la derivada parcial con respecto a y. Entonces voy a decir que si f de xy es una función de dos variables, ¿sí? De dos variables, la derivada parcial con respecto a y con respecto a y es justamente la derivada de f con respecto a y en un punto cualquiera xy es el límite, perdón, límite, no es un límite doble, ahora vamos a hacer ejemplo. Delta i que tiende a 0, de f de x, y más delta i menos f de xy sobre delta i. Siempre que el límite exista y sea finito. Bien. Ahí tenemos definida la derivada parcial. Bueno, yo voy a hacer la derivada parcial en un punto, tanto la de x con la de y, y después les voy a mostrar qué vamos a deducir. Hay una cuestión que es una cuestión de notación y que es importante tener presente, ¿no? Yo acá les cuento que, supongamos que yo estoy usando esta notación, hay veces uno tiene estas otras notaciones que aparecen, depende del libro que ustedes utilicen. ¿Alcanzaron a copiar o quieren que vuelva para atrás? Avísenme, ¿eh? Bueno, yo cuando tengo acá la notación, esto es derivada parcial de f con respecto a x en un punto x. Hay libros que esto mismo lo representan como derivada parcial con respecto a x, ven así, en el punto xy, pero no me pongan primas en ningún lado, porque las primas eran las notaciones que uno usaba en la derivación total. Y acá ya la derivación total no tiene sentido y confunde, no va ninguna prima. Y algunas veces se suele hablar como derivada, así aparece la d con respecto a x de f de xy. Algunos libros lo utilizan así, que son los pocos más tradicionales, pero en realidad las notaciones más comunes son estas dos, porque van a ver que inclusive para dibujar, para cuando veamos casos de derivadas de orden sucesivas, estas son más sencillas. La derivada de f con respecto a y en un punto xy también suele aparecer
como la derivada con respecto a y, ¿ven? En el punto x, y, o algunos libros, como vuelvo a repetir, usan la D mayúscula e indican la de y y la de x de la misma manera que esta. O sea, estas son las derivaciones parciales que uno tiene que hacer. ¿También? Bueno, estas son las dos derivadas que uno trabaja. Después en el plano existen otras derivaciones, pero nosotros vamos a estar interesados en conocer solo las derivadas en el plano. Estas, que son paralelas a los ejes. Vamos a ver el ejemplo. Dice, evaluar usando la definición las derivadas parciales de la función, voy a tomar f de x y igual a x por y cuadrado en el punto 2, 3. O sea, voy a evaluar las derivadas en este punto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para buscar las derivadas? Justamente cuando uno trabaja con las derivadas de estas funciones que yo tengo acá, lo que uno hace es lo siguiente. Vamos a ver qué era la derivada, ¿no? Con respecto a x, qué era la derivada con respecto a y. Yo sé que la derivada de la función con respecto a x, lo voy a escribir acá en un punto cualquiera a b, si es con respecto a x, va a ser el límite para delta x que tiende a 0, incremento la función en la variable x, la otra queda como está, menos la función sin incrementar sobre el incremento. O sea, el A y B es el punto en el cual voy a trabajar. Quiere decir, si yo vengo acá y el punto en el que estoy trabajando, el A vale 2 y el B vale 3, lo que me piden en el punto 2, 3 será f de 2 más delta x 3 menos f de 2, 3 sobre delta x. Entonces ahora vamos a mirar quiénes son esos elementos que yo estoy buscando. ¿Quién es f de 2 más delta x 3? ¿Quién es f de 2, 3? Y así sucesivamente, para poder aplicar el límite. Entonces, la función con la cual estoy trabajando era f de x y igual a x por y cuadrado. Entonces, algo que tengo que averiguar es quién es f evaluada en el punto 2, 3. Vengo acá, este es en x y, entonces quiere decir que f evaluada en el punto 2, 3 es reemplazar x por 2 y por 3. Quiere decir que va a ser 2 por 3 al cuadrado. 2 por 9, 18. Bien. Por otro lado, tengo que ver quién es f de 2 más delta x 3. ¿Ven? Entonces, f de 2 más delta x3 va a ser, ¿ven? La primera variable se reemplaza por 2 más delta x. Quiere decir que en lugar de x, yo voy a poner 2 más delta x por y cuadrado, pero y vale 3 por 9. Ahí está. Entonces, si yo quiero, puedo hacer la distributiva acá, ¿ven? ¿Y qué me queda? 18 más 9 veces delta x. Bueno, entonces ahora voy a calcular la derivada. Dijimos que la derivada de f con respecto a x en el punto 2, 3, vuelvo a escribirlo. Va a ser el límite para delta x que tiende a 0 de f evaluado en 2 más delta x 3
menos f de 2, 3 sobre delta x. Entonces, vengo aquí y miro lo siguiente. Si yo vengo acá, esto va a ser límite para delta x que tiende a 0. Bueno, empiezo a reemplazar. F de 2 más delta x3 es esto que encontré acá, ¿ven? 18 más 9 veces delta x. Menos f de 2, 3. F de 2, 3 vale 18. Sobre delta x. ¿Ven? Y acá tengo una ventaja. Este 18 se puede cancelar con este 18. Y este me queda el límite para delta x que tiende a 0 de 9 delta x sobre delta x. Y claramente, ven, si yo cancelo, esto vale 9. Esto es lo que vale la derivada de la función con respecto a x. Por lo tanto, la derivada de la función con respecto a x en el punto 2, 3 es lo que encontré que vale 9. Bien. Si yo tengo que encontrar la derivada de la función con respecto a y ahora, en el punto 2, 3, voy a incrementar la función en y. Quiere decir que voy a colocar el límite para delta y que tiende a 0, de f, ahora lo voy a evaluar en 2, 3 más delta y, se incremento en delta y, menos f de 2, 3 sobre delta y. Entonces, f de 2, 3 yo ya sé, ¿ven? F de 2, 3 es 18, o sea que acá sé que va 18. Vamos a ver quién es f de 2, 3 más delta y. O sea, va a ser el límite delta y que tiende a 0, ¿ven? X vale 2 por y al cuadrado, dice acá. Es decir, que si y vale 3 más delta y, este va a ir al cuadrado. Menos f de 2, 3 que vale 18 sobre delta y. Bueno, entonces acá voy a tener que trabajar un poquitito más. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer la distributiva que hice acá antes, porque acá está elevado al cuadrado. Entonces, primero debo desarrollar el cuadrado de este binomio. Entonces, esto me va a quedar, avanzo una hoja, a ver. Era el límite para delta y que tiende a 0, a ver si era 2 por 3 más delta y al cuadrado, a ver, menos 3 más delta y al cuadrado, era, ¿no? 3 más delta y, menos 18 sobre delta y. Menos 18 sobre delta y. Entonces, desarrollo aquí el cuadrado. Me va a quedar límite delta y que tiende a 0. Si yo no hago esto, no salvo la indeterminación de 2 por cuadrado del primero, 9. Más doble del primero por el segundo. Más cuadrado del segundo. Acá. Al cuadrado, no todo, sino al cuadrado del segundo. Menos 18 sobre delta y. Y esto me va a quedar límite para delta y que tiende a 0, y hago distributiva, ¿ven? 2 por 9 es 18, 6 por 2, 12, más delta y cuadrado, menos 18, todo sobre delta y. Y acá esto se canceló con esto. Y acá puedo hacer la distributiva de los delta y, entonces me queda el límite para delta y que tiende a 0, de 12 delta y sobre delta y,
más delta y cuadrado sobre delta y. Este se canceló y acá se me fueron 1 con 1 de acá. Acá me quedó 12 solo. Y como delta y tiende a 0, esto tiende a 0. Pero como este es constante 12, en el valor del límite da 12. Ahí verán que calculamos la derivada parcial de igual manera, pero trabajamos un poquito más. No demasiado, simplemente para salvar el límite, pero el límite no deja de ser un límite de la función de una variable. Entonces, no tengo demasiados problemas. ¿Y cómo se obtiene este límite? Varía una manteniendo la otra derivada constante. Voy a hacer un ejemplo para ver acá si me dicen ustedes y se dan cuenta qué es lo que sucede si yo hago la función calcular por definición las derivadas parciales de f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado en cualquier punto xy. Entonces ahora lo vamos a hacer en general para ver si ustedes se dan cuenta de qué cosas se están deduciendo cuando yo calculo la derivada por definición de una función en cualquier punto. Anteriormente lo hice en el punto en el cual veníamos trabajando y ahora lo vamos a hacer en cualquier punto del cual yo pueda trabajar esa derivación parcial. Entonces, si yo tengo que trabajar sobre esto, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a calcular la derivada de f con respecto a x en cualquier punto xy, por ejemplo. Esto va a ser siempre en cualquier punto xy, por la definición que hicimos, límite de delta x que tiende a 0, de f de x más delta xy menos f de xy sobre delta x. Entonces, la función sobre la cual nosotros veníamos trabajando era la f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado. Perdón, acá que no me sale el cuadrado, a ver. No me sale porque estoy muy sobre el borde, a ver. Ahí. Es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, si yo tengo que incrementar solo la variable x, la y queda como está, esto se transforma en el límite de delta x que tiende a 0, y en lugar de x voy a poner x más delta x al cuadrado. Y el y queda como está, o sea que me quedó más y cuadrado. Esta función acá, evaluada en el punto x más delta x, y queda como está. Menos f de xy, pero f de xy vale x cuadrado más y cuadrado. Todo esto sobre delta x. Bueno, llego acá, calculo, este será el límite, delta x que tiende a 0, y aquí tengo que calcular el cuadrado de binomio. Quiere decir que esto me queda x cuadrado más 2 veces x por delta x más delta x cuadrado más y cuadrado, está acá. Menos, acá cambia el signo, ¿ven? X cuadrado menos y cuadrado sobre delta x. Bien. ¿Ven? Esto me permite cancelar este x cuadrado que está sumando con este que está restando.
este y cuadrado sumando con este y cuadrado restando. Y aquí yo podría hacer como la distributiva, ¿no? O sea que me quedaría el límite de delta x que tiende a 0, de 2x delta x sobre delta x, más delta x cuadrado sobre delta x, que es lo que me queda. Y acá, este cancela con este, uno de estos van con este, delta x tiende a 0, o sea que esto tendió a 0, y acá ¿cuánto me da el límite? 2x, porque no depende, ¿ven?, de delta x. A ver si alguno de ustedes me dice, ¿qué pasó cuando calculé la derivada con respecto a x? Si esta es la función y la derivada me dio 2x, ¿cómo consideró a la y? Como una constante, ¿puede ser? Exactamente, perfecto, es como una constante. Y yo sé que la derivada de la constante vale 0. Muy bien. Entonces la derivada de f con respecto a x vale 2x. Que si ustedes se fijan, la derivada de x cuadrado, ¿cuánto vale? 2x. Quiere decir que valen las reglas de derivación. ¿Y cuánto me debería dar la derivada de la función con respecto a y en el punto xy? 2y. 2y. Muy bien. Quiere decir esto, muy bien, que si yo calculo la derivada con respecto a x, y es constante. Entonces la derivada solamente derivo con respecto a x. Si calculo la derivada de la función con respecto a y, x es constante. O sea que solo derivo el y cuadrado porque la derivada de x vale 0. Muy bien. Esto significa que valen todas las reglas de derivación que uno conoce del análisis de derivación aprendidas en matemática 1. Con esa salvedad, en mate 1. ¿Cuál es la salvedad? Que yo, si derivo con respecto a x, debo considerar el y constante. Y si derivo con respecto a y, debo considerar el x constante. Ahora vamos a hacer un ejemplo que son solo por derivación. Supongamos me dice el ejemplo, calcular las derivadas de la función f de xy igual a 3x por y cuadrado más y cubo. Entonces, en cualquier punto, entonces voy a derivar por regla. Si calculo la derivada de f con respecto a x en cualquier punto xy, acá que tengo que tener presente que y es constante. No olviden esto. Si calculo con respecto a x, y es constante. Entonces, vengo a la función e identifico quiénes son constantes. El y para derivar con respecto a x. El y es constante y este y es constante. Y además acá es constante esta. Pero yo sé que si tengo una constante por una variable que estoy derivando, la derivada será la constante por la derivada de la variable. Quiere decir que acá la constante va a ser 3 veces y cuadrado en este ejemplo. Porque la estoy derivando con respecto a x. Y la derivada con respecto a x, ¿cuánto vale?
porque acá este es constante y este es constante. Derivo x. ¿Cuánto vale la derivada de x? 1. 1, o sea, por 1. Más la derivada de y cubo, pero como es constante, esa derivada vale 0. Quiere decir que acá tengo 3 veces y cuadrado. ¿Qué pasa cuando calculo la derivada de f con respecto a y en el punto x, y? Si hago con respecto a y, x es constante. Quiere decir que vengo acá y ahora esta es la constante y esta es la constante. Entonces la variable que voy a derivar va a ser esta y esta. ¿Ven? Acá estoy multiplicando. ¿Cuánto vale la derivada de esto? La constante queda como está. Por la derivada del y cuadrado, que ¿cuánto vale? 2xy. 2y. O sea, las 3x quedaron como están, ¿eh? Y derivo y cuadrado. La derivada de y cuadrado es 2y. ¿Estamos de acuerdo? Más. Y estoy derivando con respecto a y, o sea que esta también la tengo que derivar. ¿Cuánto vale la derivada de y cubo? 2y al cuadrado. 3. Bájale 3y al cuadrado. y al cuadrado. Muy bien. Quiere decir que acá les quedó 6x por y más 3 veces y cuadrado. Bien. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. F de x, y, vamos a poner ahora, vamos a llamarla x por e a la x cuadrado por y. Vamos a mirar. Voy a usar la otra notación. Para no usar esta, voy a usar esta. Derivada con respecto a x en el punto x, y. Bien. Bueno, acá, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un producto. Un producto de esta función en donde hay x y en esta función exponencial donde hay x. La derivada en el producto, ¿qué decía? Derivada del primero, o sea, derivada de x, ¿que cuánto vale? 1. 1. Por el segundo sin derivar, que queda como está. Más, primero como está, x. Por la derivada de la exponencial con respecto a x. La derivada de e a la algo es e a la algo. Por la derivada de este algo con respecto a x. Y es constante, o sea, queda acá. Y la derivada de 2 de x cuadrado es 2x. Ahí. Ahí. Bueno. Si ahora derivo con respecto a y, ¿tendré que hacer producto? No, porque x es constante. Bien. Muy bien. Entonces, x es la constante que multiplica la exponencial. Queda como está. La exponencial, la derivada de e a la algo es e a la algo. O sea, siempre queda. Ahora sí, por la derivada de ese algo que está arriba con respecto a y, ¿que cuánto vale la derivada con respecto a y? X cuadrado es X al constante, cuadrado. x cuadrado por la derivada de y, y la derivada de y vale 1. Listo. Entonces esto les va a quedar x cuadrado por x cubo por e a la x cuadrado y. Voy a hacerles recordar otras derivadas, para que empecemos a aflojarnos un poquito. O sea, no es complejo, ¿ven? No es complejo, pero tengo que tratar de engancharle la mano
acordarme las reglas de derivación, y si yo me acuerdo las reglas de derivación, voy viento en popa. Pero me tengo que me tengo que acordar, chicos, ¿eh? Es importante que las reglas de derivación yo las tenga presente, porque si no estoy en problemas, ¿eh? O sea, estoy siendo clara porque no hay otra acá. Tengo que aprender las reglas de derivación. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, vamos a poner otra. A ver. Supongamos que yo tengo la función c, f de x, y igual a seno de x más y más x cuadrado por y. Vamos a poner esto. Bueno, yo tengo esta expresión que está acá. No es compleja, pero tengo que calcular su derivada parcial. Las derivadas parciales no son complejas, ¿eh? O sea, yo tengo que acordarme solo todas las reglas de derivación. Supongamos que tengo esto. Bueno, entonces acá yo tengo que pensar en lo siguiente. La derivada con respecto a x de x, y. Tengo que derivar con respecto a x, y constante. Acá, ¿ven? En esto que está acá, yo no puedo separar la función. Entonces yo tengo que derivar el seno como está. Yo sé que la derivada del seno, ¿cuánto es? ¿Cuánto vale? Derivada del seno. A ver quién se acuerda. La derivada del seno. Coseno no es, profe. Sí, muy bien. Coseno de x más y. Muy bien. Por la derivada que está aquí adentro con respecto a x. ¿Que cuánto vale la derivada de lo que está acá adentro con respecto a x? 1. 1, porque la y es constante. Más. Muy bien. Derivada de esto que está acá con respecto a x. El y es constante, o sea, la constante queda, y derivo esta x cuadrado con respecto a x, que ¿cuánto vale? X, profe. 2x. Muy bien, listo, muy bien. Si yo tengo que calcular ahora la derivada con respecto a y de ese elemento que está ahí. Si tengo que encontrar la derivada con respecto a y, vuelvo a hacer lo mismo. Acá interviene el y. Cambia si no hubiera habido el y. Pero acá interviene el y. Quiere decir que derivo primero todo el seno. La derivada del seno siempre la tomo como el coseno de x más y. Solamente que acá voy a derivar esto que está acá adentro con respecto a y, que ¿cuánto vale? Con respecto a y, x es constante, o sea que la derivada... 1. Muy bien. Más la derivada de esto que está acá con respecto a y. X es constante. La constante queda por la derivada con respecto a y. ¿Que cuánto vale? 1. 1. Muy bien. Ahí. Perfecto. Voy a hacer otra, ¿eh? Yo insisto. Miren, la única manera de uno acordarse de esto es hacer varias en casa. O sea, uno tiene que hacer varias. Yo les voy a dejar algunas de tarea. Háganlas, porque esto ejercita, y entonces ya una vez que yo tengo las derivadas, no olviden que todo el bloque que continúa es derivación. O sea que tengo que acordarme las derivadas. Supongamos que tengo ahora el cociente. ¿Ven? X menos y sobre x más y. Tengo un cociente donde intervienen las dos variables, pero la operación central es el cociente. Entonces tengo que usar la regla de derivación del cociente. Quiero encontrar la derivada, voy a hacerla acá para que me alcance, con respecto a x, como cociente. Entonces, derivada del primero
O sea, derivada del numerador. ¿Cuánto es con respecto a x la derivada del numerador? A ver, derivado con respecto a x, ¿cuánto vale? 1. 1. Por el segundo sin derivar, que es el x más y. Menos. Primero, ¿cómo está? X menos Por la y. derivada del segundo sería. Por la derivada del segundo con respecto a x, ¿que cuánto vale? Sería 1 por x más y. No, 1. La derivada del segundo con respecto a x es 1, porque el y es constante, y la derivada de constante Perdón, vale me 0, confundí. por 1, sobre el segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces acá puedo sacar las cuentas si quieren, y me queda que la derivada con respecto a x me queda x más y menos x más y sobre x más y al cuadrado. Se cancelaron y en definitiva me quedó 2y sobre x más y al cuadrado. Si quieren sacar las cuentas, si no la dejan indicada, pero tiene que estar bien calculada. Bueno, vamos a hacer ahora la derivada de z con respecto a y. O sea, de este z. Z con respecto a y. Derivada del primero, que sería esto con respecto a y, del numerador con respecto a y. ¿Cuánto me da? X constante, o sea, la derivada con respecto a y. ¿Cuánto me da? -1. Menos 1, muy bien. Por el segundo sin derivar. Menos, primero ¿cómo está? X menos y. Por la derivada del segundo ahora, con respecto a y. ¿Cuánto vale la derivada del segundo con respecto a y? 1. 1, muy bien. Sobre el segundo al cuadrado. Muy bien. Entonces acá también puedo hacer las cuentas. Y z de y que me va a quedar menos x menos y menos x más y sobre x más y al cuadrado. Conclusión, se fue este con este y me quedó que z de y es igual a 2x sobre x más y al cuadrado. Muy bien. Bueno, ya tengo la de x, ya tengo la de y. Voy a hacer una más como para recordarles alguna que otro elemento, pero bueno, les dejo algunas para que ustedes hagan en sus casas, así practican un poco y ya mañana van a estar un poco mejor derivadas. Bueno, supongamos que me dan esto, a ver, inciso f de xy igual a x más y al cuadrado por x menos y al cubo, o sea, un producto. Bueno, alguno se puede ver tentado y dice, bueno, desarrollo el cuadrado, desarrollo el cubo, hago los productos, pero me va a quedar enorme. Entonces yo recomiendo hagamos regla del producto para derivar esto. Entonces, derivo con respecto a x. Y es constante. Producto. Derivada del primero con respecto a x por el segundo sin derivar. O sea, derivada del primero, ¿cuánto vale acá con respecto a x? Primero tengo que derivar toda la exponencial, porque si no, no me sirve. La derivada de la exponencial es 2 veces por x más y. Ahí baja el exponente. Por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a x, ¿que cuánto vale?
Lo que está aquí adentro con respecto a X. Y es constante. ¿Cuánto vale? 1. 1. Por el segundo sin derivar. De acá lo primero que hay que hacer es bajar potencia cuando uno deriva. Más el primer elemento como está. Por el segundo, derivación del segundo. Bajo el exponente. 3 por X menos Y, un exponente menos, al cuadrado. Por la derivada que está acá adentro con respecto a X que vale 1. Listo, ahí me quedó la. Si la quiero ordenar un poquitito más, no voy a hacer mucho para que quede más fácil, porque no tengo ninguna alternativa, a no ser que desarrolle los cuadrados, pero no lo voy a hacer. Y esto me va a quedar como 2 por 1, 2. Por X más Y, por X menos Y al cubo, más 1 por 3, 3 por 1, 3, por X más Y al cuadrado, y por X menos Y al cuadrado. Bueno, tengo la de X. Vamos a derivar con respecto a Y. Bueno, cuando derivo con respecto a Y, derivo con respecto a Y. Derivada del primero con respecto a Y. O sea, bajo el exponente primero. Entonces, ¿qué me queda? 2 por X más Y. Por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a Y, ¿que cuánto vale? 1. 1, muy bien, por el segundo sin derivar. Más, primero, ¿cómo está? X más Y al cuadrado. Por la derivada de la exponencial primero. 3 veces X menos Y al cuadrado. Por la derivada de lo que está aquí adentro con respecto a Y, ¿que cuánto vale? Menos 1. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Ven? O sea que si insistimos, ya vamos a tener las derivadas como corresponde. O sea, 2 por X más Y por X menos Y al cubo, menos 3, queda acá, X más Y al cuadrado por X menos Y al cuadrado. Yo siempre digo, si no tengo, me piden en un punto o demás, utilicen la fórmula como les da para no arrastrar error. Porque por ahí uno se pone a simplificar, a sacar, a poner puntos y demás, y después termina teniendo algunos problemas porque, bueno, no nos dan, o nos dan con dificultad. Entonces yo diría que directamente trabajen así. Yo voy a dar ejercicios 2 o 3 para derivar, porque entonces así ustedes de esta manera van a adquirir destreza, ¿no? Vamos a poner ejercicios propuestos para que ustedes puedan derivar. Entonces, si uno después ve, digamos, las aplicaciones y demás que uno tiene, porque yo una vez que tengo la derivada primera, también tengo la derivada segunda, chicos. Y eso es lo que quiero apuntar, ¿no? Que yo puedo derivar una función de la derivada primera y puedo volver a derivarla. Entonces yo tengo que acordarme cuánto valen los ejercicios que están. Entonces yo voy a poner acá, calcular las derivadas. Voy a dejarlos varios, ¿eh? Las derivadas de, si ustedes tienen problemas mañana, porque yo voy a seguir derivando, ¿eh? Y ustedes me van a decir, profe, este no me salió, aquel me salió, eso lo vamos a hacer al comienzo como para poder avanzar un poquito más, ¿sí? O sea, se encontró la derivada de inciso A, f de x y, 2x cuadrado por y menos 3x por y cuadrado. Inciso B, f de x y. No hay problema que me digan no me salió alguno, o intenté hacerlo y no estoy seguro, ¿eh? 3x cuadrado por y cubo. Yo quiero que aprendan a derivar porque esta es la base para poder avanzar después.
f de xy e a la x más y. De f de xy, por aplicando las reglas de derivación, raíz de x más y. Voy a poner algunas que lleven algunas cosas para recordar. Inciso E, f de xy, logaritmo natural de x cuadrado menos y cuadrado. No sé, inciso D, f, voy a poner otro cociente, a ver, z igual a 3 veces x cuadrado por e a la x por y sobre 2y cuadrado más x. O sea, tienen para resolver algunas. Yo les voy a sugerir, más que todo para que podamos avanzar tranquilos, porque entonces si yo voy dando las aplicaciones que también llevan su derivación, entonces vamos mirando de a poquito cómo se van haciendo las derivadas de cada una de estas funciones que yo tengo, porque yo tengo que saber derivar para poder seguir avanzando. Es importante. Pero ¿para qué me sirve la derivada? Entonces tiene varias aplicaciones y yo puedo volver, o sea, el proceso de derivación es recurrente. Quiere decir lo siguiente. Uno tiene la derivada primera, también tengo la derivada segunda. Si tengo la segunda, puedo tener la tercera. Y así sucesivamente yo puedo tener derivadas de órdenes superiores, que se llama. ¿Copiaron, chicos, esto? Sí, profe. Bien. Tienen que decirme todos, o si no, mandarme un escrito. Entonces uno va avanzando y se va a encontrar con las derivadas de orden superior. Entonces, cuando estoy acá, yo tengo lo siguiente. Si yo tengo una función z igual a f de x, yo acabo de mirar que tengo esta función y de esta función saqué la derivada con respecto a x y saqué la derivada con respecto a y. Estas dos siguen siendo funciones, también, porque si ustedes miran aquí atrás, cuando yo hice las derivadas, ¿ven? Estas expresiones que yo tengo acá siguen siendo funciones de x y de y, que yo podría volver a derivar. O sea, existe la derivada segunda. Entonces, ¿qué es lo que puedo derivar? Como es una función que depende de x y de y, puedo hallar la derivada nuevamente con respecto a x, o a esta función que tengo acá, le puedo hallar la derivada con respecto a x y el resultado con respecto a y. Si tengo la derivada con respecto a y, también tengo función de dos variables, o sea, que voy a obtener la derivada con respecto a y nuevamente, puedo hacer. Pero como esta me da una función también de x y de y, también puedo encontrar la derivada de f con respecto a y con respecto a y. O sea que aquí me aparece nuevamente una notación que yo tengo acá, y así puedo seguir derivando, O sea, si yo quiero, como si estas siguen siendo otras funciones, puedo obtener la derivada tercera de x, o sea, derivar 3 veces, puedo derivar los 2 veces con x y luego con y. Acá si tengo la cruzada, puedo derivar con respecto a x, con respecto a y, luego con respecto a x, o puedo derivar con respecto a x, con respecto a y, luego con respecto a y. Acá lo mismo, ¿ven? O sea que puedo sacar un árbol enorme si yo hago por cada una de estas una derivada. O sea, puedo seguir, seguir y seguir y seguir. O sea que siempre que haya función, y haya función en sus derivadas,
yo puedo hacer el proceso de derivación. Y siempre va a haber 2 a la n, se dicen, formas distintas de derivar una función de 2 variables. Eso va a suceder siempre. Y estas órdenes, estas derivadas que yo tengo acá, se dicen que son derivadas de orden superior, de orden sucesivo. Pero acá aparecen unas muy interesantes, que es esta y esta función que están aquí. Las derivadas, estas que yo tengo acá como f de x e y, o f de ix, se denominan derivadas parciales mixtas o cruzadas. Derivadas cruzadas, parciales cruzadas, o derivadas parciales mixtas, aparecen en algunos lados. ¿Y qué característica tienen? En el caso de que las funciones sean continuas, bajo ciertas condiciones de continuidad, esta derivada va a resultar ser igual a la otra. O sea, va a ser lo mismo ¿Qué derivar dice al lado de parciales, profe, abajo, lo último? cruzadas o derivadas parciales mixtas. Ay, qué feo me salió el mixta, ¿no? Gracias. No, discúlpenme, que yo por ahí mi letra es justamente no muy buena, porque en estos artefactos como que uno intenta escribir bien, pero creo que igual mejoré de lo que escribí antes, pero falta, porque se me va por ahí para abajo, no logro todavía manejar bien el tamaño. Bueno, estas derivadas que se llaman mixtas o cruzadas, fíjense en que primero derivo con respecto a x, luego con respecto a y, o bien primero con respecto a y, luego con respecto a x. Bajo ciertas condiciones, estas derivadas son continuas, entonces quiere decir que son iguales. O sea, si las funciones son continuas, estas derivadas que yo tengo acá van a ser iguales. Y eso lo está asegurando el teorema de Schwarz. El teorema de Schwarz, que se va a llamar, o algunos libros lo llaman teorema de Clariot, no sé, o teorema de Schwarz, dice lo siguiente, el teorema. Lo vamos a usar, no lo vamos a probar, pero vamos a saber cuándo Clairaut, se lo llama Clariot. O bien algunos le dicen teorema de Schwarz, porque se le llama derivadas cruzadas o de Schwarz. Schwarz fue un matemático, desde el año más o menos 43 al 21, estuvo trabajando sobre el siglo XIX, y generalmente se le llama, o sea, esta idea de las derivadas cruzadas, algunos libros dicen derivadas de Schwarz, se le deben a él, ¿no? Porque es como que él encontró, digamos así, esta relación. Dice que si yo tengo una función, f de x, y, una función definida, en una región abierta. Después yo les voy a contar qué es abierto en el sentido matemático aquí, ¿no? Abierta de R2, que contiene al punto AB, por ejemplo, dice que si las funciones derivada con respecto a x y luego con respecto a y
derivada, primero con respecto a y, luego con respecto a x, son continuas, en D, entonces, en ese punto son iguales. La derivada con respecto a x y con respecto a y, no sé, en el punto AB, tiene que ser igual a la derivada con respecto a y y con respecto a x en el punto. Esto pasa, chicos, cuando las funciones con las cuales yo estoy trabajando son polinomios. Si son polinomios, cada vez que yo las deriva, basta con que calcule una derivada de segundo orden, que la otra va a ser igual. En los otros casos no. La notación que nosotros usamos, esta de la palito cruzado, dice que esto es así: derivada segunda de f, acá segunda de f, primero con respecto a x, acá se mide así, y luego con respecto a y, se lee así, primero x y luego y. En el punto AB, esto es lo mismo, en notación cambia, pero es lo mismo que decir que la derivada segunda de la función en el punto AB, primero con respecto a y y luego con respecto a x. Si tengo esta notación, en esta notación voy a leer al revés, de allí para acá. Y si voy en esta notación que tengo acá, ¿ven? Leo así, x. ¿Bien? Esa es la diferencia. Ya mañana vamos a hacer algunos ejemplos, voy a hacer como para poder trabajar justamente con estas condiciones que tengo acá. Vamos a ver algunos ejemplitos más de cómo ya, además de la derivada primera, la derivada segunda, y ver algunas aplicaciones que tienen económicas, que son interesantes para nosotros, de justamente el concepto de derivación. Bueno, a ver, voy a dejar acá de compartir. ¿Puedo dejar de compartir? ¿Falta algo más para copiar? Ay, si no me dicen nada. Bueno, acá no, esto no. No, acá era dejar de compartir aquí abajo. Ahí está. Bueno, si ustedes no me dicen nada, yo interpreto que han podido copiar. Chicos, es importante, ¿no? Que interactuemos algo, por lo menos, inclusive si no me entienden, pero díganme, no está derivada. Mañana yo dejé varias derivadas. Intenten hacer esas derivadas y si no salen alguna de las derivadas, ni bien comencemos. Así es, sobre esto mismo voy a hacer la derivada segunda, sobre las mismas derivadas que ustedes hicieron. Y entonces así estamos practicando derivadas. Y así yo puedo avanzar otro poquito más con las aplicaciones, porque ya les dije, todo el bloque este es derivación. Entonces la idea sería avanzar un poco más, y así en el transcurso de la semana, yo tengo que dar regla de la cadena también y varias cosas de derivación. Por lo tanto, necesito que ustedes avancen un poquito más. O sea, traten de hacer las derivadas. Bueno, si no hay consultas, nos estaríamos viendo la próxima clase, que sería mañana, chicos. No sé si tienen alguna consulta que hacer. Por ahora no, profe. Buenísimo. Bueno, yo fui lo más lento